Hoy día, ¿no?, el salario mínimo está en 350.000 pesos brutos. 350.000 pesos brutos, vale decir, a este valor hay que descontarle el pago para cotizaciones de salud, pensiones, seguros de cesantía, entre otros. Entonces, acá estamos diciendo que en términos líquidos está quedando en 285.000, 288.000 pesos aproximadamente. A veces viene el pago de gratificaciones que nos deja de nuevo los 350.000 pesos líquidos. ¿Qué es lo que el gobierno tenía en el programa? Llegar a 500.000 pesos brutos al final de su gobierno. O sea, en 4 años más, ¿no?, a fines del 2025. ¿Y qué es lo que propone para este año? Llegar a 400.000 pesos brutos en 2 tiempos, con un aumento que tiene que comenzar a aplicar el 1 de mayo. El 1 de mayo tendría el primer reajuste, y lo que el gobierno había dicho originalmente es que quería llegar a 375.000 pesos el 1 de mayo. Ahora está diciendo que puede avanzar un poquito más. Por ejemplo, eso está por verse, pero llegar a 380, por ejemplo, el 1 de mayo. Bruto, todo siempre bruto, ¿no? Y a fin de año, el gobierno pensaba en diciembre llegar a los 400, y ahora en las negociaciones que está teniendo con la CUT se ha abierto a llegar a septiembre, por ejemplo, no se sabe si a comienzos o al final, a septiembre a los 400.000 pesos brutos. ¿Cuál es el problema, el gran problema de esto? Lo hemos conversado en otras ocasiones, que uno siempre tiene que pensar que el salario mínimo no es un salario de enganche. No es para estudiantes que recién salen de la educación superior y trabajan 20 horitas y con eso se pueden financiar algunas cosas. Muchas personas que ganan el mínimo o un poquitito más que el mínimo, que termina irradiando al resto de los salarios, son jefas o jefas de hogar. Entonces, no es menor que cerca de 800.000 personas en Chile ganen el salario mínimo o menos. Entonces, es muy importante constatar, y creo que esto puede hacer mucho sentido, que un indicador muy básico que existe en Chile, que es la línea de la pobreza, que es discutible, uno podría decir, pero es un indicador que es como lo más básico de lo más básico. No estamos hablando de una persona que trabaja 45 horas a la semana, que ese salario mínimo no es para 20 horas, para jornada completa, y que tiene que vivir de eso, ¿no? Claro, trabajan más personas en los hogares, pero lo que uno pensaría que en un país decente no fuese obligatorio que para superar algo tan básico como la pobreza tengan que trabajar obligatoriamente 2 personas. La línea de la pobreza, datos de marzo, ¿no?, y acá está el efecto inflación que hemos tenido en los últimos meses, para un hogar promedio, por ejemplo, de 4 personas, ¿no? El hogar promedio en Chile está entre 3 y 4 personas, ya está, ¿no?, ya está en cerca de 513.000 pesos líquidos. ¿Eso en bruto cuánto sería para hacer? Eso en bruto significa que si nosotros, por ejemplo, lleváramos este estándar del salario mínimo a un estándar que fuera de la línea de la pobreza de una familia promedio, estaríamos hablando de 630.000 pesos. Vale decir, para que el salario mínimo pudiera alcanzar una línea de la pobreza para hogar promedio, debería aumentar 280.000 pesos en relación al valor que existe actualmente. Sin duda, eso no puede hacerse en 2 meses, en 3 meses. Pero lo que uno esperaría, dado que en 20 años esto no se ha hecho y más, es que existiera un plan de reajuste de mediano plazo para el salario mínimo. Vale decir que no va a ser ahora, pero que si se va a llegar a 400 y ojalá más, nosotros en la Fundación Sol vamos a hacer una propuesta en los próximos días donde pensamos que este año se puede llegar a 450, que en de aquí a diciembre, que en 3 años lleguemos al valor de la línea de la pobreza, que en 3 años ya no va a ser 630, va a ser 730.000 pesos aproximadamente. Entonces, es muy importante que nos pongamos las pilas rápidamente con esto, porque si no vamos a seguir en el loop de tener una precariedad gigantesca para los salarios y no alcanza para vivir. Profesor, siempre dicen que cuando van a aumentar el sueldo mínimo, todas las pymes van a quebrar y eventualmente esto no puede ser, es inviable porque la economía se nos viene abajo. ¿Es eso cierto? La respuesta, no, aunque todas las empresas van a quebrar, pero sí es importante mirar la situación particular de las micro y pequeñas empresas, que efectivamente son las que tienen más complicaciones para pagar salarios altos, pero no necesariamente porque ellas no quieran pagar salarios altos, como la hablábamos con Alejandro hace un rato, sino porque a veces son castigadas por las grandes empresas cuando son proveedoras de ellas, competidoras o tercerizadas. Les pagan a 60 días, o más, ¿cierto? 90, la factura. Acceso a crédito, a carísimo,
y no cuentan con la plata de las AFP. Las inversiones de las AFP van para los grandes grupos económicos, pero no para la pyme, ¿no? Entonces es muy importante que para que las empresas pequeñas en esta transición de que nos acostumbremos a pagar salarios decentes, nosotros proponemos que puedan recibir un subsidio temporal. Perfecto. Si en 3 años vamos a llegar, ojalá, a estos 730.000 pesos que va a ser el valor de la línea de la pobreza al 2025, que a la empresa pequeña se le acompañe por 5 años con un subsidio. Mientras más pequeña es la empresa, menos vende, un subsidio un poquito más alto, y de a poquito se vaya retirando ese subsidio. Esa es la manera que las empresas pequeñas pueden enfrentar este aumento del salario mínimo. Siempre que se habla de cualquier medida, las grandes empresas dicen que no, esto perjudicaría a las pymes, y que ellos no lo dicen por ellas, sino que lo dicen por proteger a las pymes. Bueno, eso obviamente es bastante incoherente, porque todos los beneficios de los créditos más baratos para la grande empresa, los proveedores que refieren grandes cantidades tienen un precio distinto a aprovisionar a una pyme que compra en cantidades más pequeñas, entonces el proveedor les cobra mucho más caro. Pero hay una cosa oculta, porque no se dice, y es que el sueldo mínimo sirve para calcular una serie de beneficios que también tienen que pagar las grandes empresas. Exactamente. Y uno sospecha que es eso lo que les preocupa más que el destino de las pequeñas y microempresas, de las que de verdad yo nunca he visto que se hayan preocupado significativamente. Claro, eso es muy importante, Alejandro. A ver, las empresas grandes se quejan siempre dicen el problema son las empresas pequeñas, pero las empresas pequeñas se quejan menos que las empresas grandes en el debate del salario mínimo. Las empresas grandes hablan por las empresas pequeñas para ello. Claro. Hay 2 efectos, ¿no? El efecto directo, el que uno a veces no creería, es que la empresa pequeña, en la empresa grande, cuando uno ve los datos de la CACEM, por ejemplo, no es el 1% de los trabajadores que ganan el mínimo, es el 12, el 13% que ganan el mínimo o 5% más. En la empresa pequeña es más, es cerca del 20%, pero no es una distancia tan grande. Entonces ahí hay un primer impacto. Y el segundo impacto, el que dice Alejandro, es que existe un componente de la remuneración en Chile que se llama la gratificación. Claro. Y la gratificación se puede pagar bajo 2 posibilidades, 2 cláusulas. El artículo 47 del Código del Trabajo, que es un 30% de las utilidades a repartir entre los trabajadores. Adivinen cuántas empresas están en ese artículo. Casi ninguna, ¿no? Todos se fueron, ¿no?, al otro artículo. Y el otro artículo, el artículo 50, donde el pago es equivalente al 25% de la remuneración de los trabajadores con un tope. ¿Y cuál es ese tope? 4,75 ingresos mínimos mensuales, ¿no? Y ahí está la ley. Y eso lo tienen que pagar sobre todo las grandes empresas que tienen utilidades líquidas. Eso, lo que han hecho las empresas en el país es mensualizarlo como un costo fijo. Toda esta cantidad de plata, que es como 1.670.000 pesos, lo mensualizan y aproximadamente pagan 140.000 pesos mensuales que aparece en la liquidación de sueldo de los trabajadores adicionales al sueldo base. Entonces, si sube el salario mínimo, 4,75 ingresos mensuales también sube, y este aporte mensual también aumenta y le afecta a todas las grandes empresas, a las medianas empresas. O sea, iría por allá el reparo más que por las pymes. Sin duda, ¿no? Y esto es muy importante porque las empresas grandes, aunque tengan utilidades monstruosas, nosotros hicimos el ejemplo con las mineras, que si repartieran el 30% de las utilidades finales, tendrían que entregarle a cada trabajador y trabajadora a fin de año cerca de 150 millones de pesos, en algunos casos.